Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana. Vamos a continuar en el estudio del capítulo 10 de Mateo que tenemos comenzado. Recordemos que el tema de este capítulo es los mensajeros del reino. El rey escoge sus mensajeros, los prepara y los envía como práctica para que empiecen a usar lo que les ha enseñado. También vemos que delega de su autoridad para que ellos tengan el mismo poder que él ha estado ejerciendo, ¿verdad? Para liberar de los demonios, para sanar enfermedades y para predicar. ¿Cuál es la recomendación? Que empiecen a predicar que el reino se ha acercado. Y lo que nosotros estamos viendo en este final del capítulo 10 son precisamente las instrucciones que les dan. Ya les había dicho, ¿verdad?, por dónde ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También les había dicho que no entraran en camino de samaritanos, que no entraran en pueblos de samaritanos ni caminos de gentiles. Así que tenían preciso dónde iban a ir, a dónde iban a ir a predicar, y también cómo escoger el lugar donde reposaran, la casa donde se quedaran, que no cambiaran de casa, que si no los recibían salieran, que si cambiaran a otro lugar, que si el lugar en sí, todo el lugar, no había quien los recibiera, se fueran de ahí y que dejaran testimonio sacudiendo el polvo de sus pies, ¿verdad? Y ir a otro lugar, huid a otro lugar, les dice. Entonces, y también les habla de que no va a ser fácil, que los manda en medio de lobos, que van a ser perseguidos, que van a ser acusados, que van a ser llevados a tribunales. Y nosotros sabemos que esta preparación no es para el momento, por los resultados, pero sí los está preparando ya para el trabajo futuro, que se vayan haciendo a la idea que no es un trabajo fácil y en el cual tienen que perseverar, ¿verdad? Entonces vamos a seguir ahora. Les había dicho que así como perseguían a su maestro, serían perseguidos los discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo representaban a él. Entonces, a causa de eso, a causa de su nombre, iban a ser perseguidos. Vamos a tener la lectura a partir del versículo 26, en donde les advierte acerca del temor que van a sentir. Y entonces, ¿a quién deben temer? Vamos a empezar. Aquí nosotros vemos cómo son muy claras estas instrucciones o estas recomendaciones que les da el Señor Jesús. Les dice, así que no los temáis, aquellos que los van a perseguir, ¿verdad? Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. O sea, la gente que los persiga aparenta una cosa, pero tiene muchas cosas ocultas. Entonces, ellos no deben de temer por las apariencias, porque todo lo que tengan aquellas gentes escondido se va a saber. Y todo lo que esté, como quien dice, oculto, en tinieblas, muy recóndito, va a manifestarse en su momento, porque Dios manifiesta todo lo que hay cuando la luz aparece. Todo lo que está en tinieblas aparece con la luz. Y le sigue diciendo, lo que yo os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Jesús les enseñaba, sobre todo a los discípulos en privado,
Había una enseñanza pública para toda la gente, pero había una enseñanza en privado que era nada más para los discípulos. Y Él les dice, lo que yo les enseño en tinieblas, o sea, oculto, para que nada más ustedes oigan, ustedes decidlo a la luz. O sea, esto es para que se sepa, pero por el momento yo se los doy en privado, pero ustedes no tengan temor, ábranlo, extiéndanlo, proclámenlo a la luz. Y lo que yo les digo al oído, proclámenlo. ¿Desde dónde? Desde lo alto, desde las azoteas, donde toda la gente lo oiga. O sea, este mensaje es para ser oído, para ser sabido, para ser conocido de toda la gente. O sea, que no tengáis miedo. Y les dice, les recomienda, no temáis a los que matan el cuerpo, porque siempre tenemos miedo de perder la vida, ¿verdad? Eso es matar el cuerpo. Dice, pero más el alma no pueden matar. O sea, los pueden matar ustedes físicamente, pero espiritualmente no. Ustedes van a seguir viviendo para Dios. Temed más bien aquel que puede destruir el alma. O sea, tengan cuidado de que su interior, su relación con Dios sea afectada, su relación conmigo sea afectada. Eso es lo peligroso, no el cuerpo. Pero porque el que mata el alma puede destruir el cuerpo también y ir las dos partes al infierno, ¿verdad? Entonces eso es lo que deben de temer, no el daño físico, sino el daño espiritual. Entonces eso es lo que tenían que cuidarse. Vamos al versículo 29. Aquí Jesús les pone ejemplos muy prácticos para que ellos entiendan, ¿verdad? No solamente la importancia de mantenerse firmes y no temer, sino que tengan seguridad. Entonces les pone ejemplos de seguridad. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. ¿Qué quiere decir esto? Son muy baratos. Un cuarto es una moneda muy pequeña, ¿verdad? Y son 2. ¿Verdad? Por un cuarto. Dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea que Dios cuida de los pajarillos, aún esos que tienen escaso valor, ¿verdad? Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Les pone otro ejemplo. Uno es los pajarillos que valen poco y que Dios los cuida. Pero también les dice, Dios tiene cuidado de todo, aún de las cosas que ustedes consideren más insignificantes, que se me cayó cabello cuando me peiné, ¿qué importa? Tengo mucho. Bueno, eso que a ustedes no les importa, hasta eso tiene Dios cuidado. Sabe cuántos cabellos hay en vuestra cabeza. Entonces, no tienen que preocuparse porque Dios tiene cuidado de ustedes. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Lo más valioso delante de Dios es lo máximo de su creación, que es el ser humano. Es lo que más vale. Y Él les está poniendo el ejemplo de los pajarillos que valen poco. Aún para los hombres valen poco, ¿verdad? Bueno, si Dios cuida de lo que vale poco, no cuidará de ustedes, que es lo de máximo valor para Dios, ¿verdad? Así que más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, no teman. Dios tiene cuidado de ustedes. Dice, y luego les va a hacer una advertencia. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que se mantenga firme y el que dé testimonio de mí y no se vuelva atrás, dice, cuando esté en la presencia del Padre, yo le voy a decir,
este es de los míos. Por este yo derramé mi sangre, por este yo lo compré, su vida y su justificación yo la compré con mi sangre, ¿verdad? Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y la forma de negar a Jesús no es nada más de palabra. Hay muchas acciones con las que negamos a Jesús. De hecho, yo puedo decirle, como dice pasaje anterior, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque muchas veces es de boca, pero no de corazón, ¿verdad? Entonces, el que me niega, ya sea con su boca o con sus hechos, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, qué importante es mantenernos en el camino de Cristo, mantenernos proclamando a Cristo en todo, no nada más con la boca, con la voz, con mi actitud, con las acciones, con la convivencia, el trato diario, ¿verdad? Porque muchas veces somos muy piadosos en la iglesia, pero no lo somos tanto en casa, menos en la calle o en el trabajo, ¿verdad? Ahí la piedad se nos borra, ¿verdad? No, es que tú no sabes cómo es en el trabajo, es bien agresivo. No, ahí también debe mostrarse nuestra piedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hijos del Altísimo y porque somos coherederos con Cristo. Y así como Cristo es, ¿qué dice Cristo? Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es nuestra actitud ante todos los demás. Si nosotros perdemos esa actitud, podemos correr el riesgo, y de hecho lo corremos, de que Jesús nos niegue delante de su Padre. Estos no son míos, ¿verdad? Entonces esa es la principal enseñanza y es una de las recomendaciones que los da a sus discípulos. ¿Por qué? Porque pueden enfrentar peligro, pueden enfrentar controversias, pueden enfrentar amenazas, y entonces no volverse atrás, ¿verdad? Mantenerse firmes y no temed por la vida, sino temed por la muerte espiritual. Seguimos adelante con el versículo 34. Y Jesús nos está previendo a sus discípulos que no nada más tendréis entre los extraños amenaza, peligro, persecución, sino dentro de su casa, dentro de su familia. ¿Por qué? Porque el fanatismo, el estar cerrado a un concepto que yo recibí, hace que nos volvamos enemigos hasta de nuestra propia sangre, ¿verdad? Nosotros conocemos muchas historias de evangélicos que no los quieren, no los reciben en su casa porque cambiaste de religión, ¿verdad? Entonces ya no los quieren. Entre el pueblo judío es más serio, ¿verdad? Porque aquel que no seguía estrictamente la ley quedaba fuera, ¿verdad? Simplemente hasta la actualidad, el casarse fuera de la familia judía, me refiero a familia del pueblo judío, ya es causa de separación, ya no es parte del pueblo, ya no es parte de la familia, ya queda segregado, ya es gentil, ¿verdad? Entonces, y aquí es sin persecución, ¿verdad? Simplemente apartado. Pero en estos tiempos
era peligro de persecución y de muerte y de que los entregaran a los tribunales, ¿verdad? Y nosotros sabemos que siempre este tipo de reacciones llevaban a la muerte. Ya vimos en la conversión de Pablo cómo los iba y los perseguía hasta fuera de la tierra de Israel para traerlos ante los tribunales y los ajusticiaran. O sea, era muy serio lo que iban a sufrir, ¿verdad? Por eso Jesús les está advirtiendo, aún los de su casa. Y fíjense que aquí como que el concepto es un poco contradictorio en el sentido general del Evangelio, porque ¿qué es lo que nos trae Jesús? ¿Qué es lo que nos deja Jesús? La paz, el amor y la paz, pero sobre todo la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Jesús lo que está diciendo aquí es, por mi causa, la paz se va a romper dentro de la familia, por mi causa, pero perseverad, porque eso es lo que Dios desea para toda la gente, que abran su entendimiento y entiendan las buenas cosas, las buenas nuevas que Dios tiene para toda la gente, primero para el pueblo judío y luego para todos los demás. Nosotros aquí ya estamos entrando ya en lo que se conoce como el rechazo del rey, ¿verdad? Ya estamos viendo que empieza Jesús a instruirlos acerca del rechazo. Ya tuvo el rechazo de los que opinaban mal de él, de los que lo criticaban, de los que lo trataban de apresar, de los que cuando libera al endemoniado empiezan a conjurarse para destruirlo, ¿verdad? Y empieza ese rechazo. El pueblo no quiere a su rey y empieza a mostrar el rechazo que tiene hacia él, ¿verdad? Todavía aquí son las recomendaciones y en el siguiente capítulo vamos a ver más acerca de este tema. Entonces, la familia, él por eso dice que no ha venido a traer paz, ha venido a traer disensión, porque aún en la familia van a estar en contra de él y en contra de los que le siguen. Y si alguien que le sigue prefiere estar bien con su familia que seguir a Jesús, pues entonces no es digno de seguir a Jesús. Ese que da aparte no es seguidor de Jesús, porque no tiene el valor de decir, no me quieren, pero aunque no me quieran, yo voy a seguir a Jesús porque he encontrado la verdad en él, ¿verdad? Eso es lo que Jesús está tratando de enseñarnos. Y es importante, porque no nada más para el tiempo de Jesús, sino en estos tiempos también, ¿verdad? Porque sí vamos a encontrar situaciones en que la ceguedad espiritual, el entrenamiento que se ha dado a la mente sea tan profundo que no pueda abrirse. Nosotros sabemos que hay gente de mente cerrada y gente de mente abierta. La gente de mente abierta ve, observa, analiza las cosas y entonces toma una decisión. La gente de mente cerrada no analiza nada. Y desgraciadamente hay ciertas prácticas religiosas que enseñan a no pensar, sino a admitir tal cual las cosas que se les dan, y el que no las admite como se las dan queda fuera, ¿verdad? Entonces, en eso tenemos que tener conocimiento y saberlo manejar, ¿verdad? Para no caer en estos riesgos de que el Señor nos niegue delante de su Padre, ¿verdad? Y que nos diga que no somos dignos de Él. Vamos a seguir con la lectura.
Aquí nosotros vemos que Jesús quise tomar el otro versículo porque es importante comentar, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, es importante. ¿Qué es tomar la cruz de Jesús? Saber afrontar como Jesús los sufrimientos que se presentaron a causa de su ministerio, a causa de su misión. Si nosotros no estamos dispuestos a sufrir como Él sufrió, nos falta carácter para ser cristianos, ¿verdad? Por eso dice, el que toma su cruz y sigue en pos de mí, el que no la toma, no es digno de mí. Hay que tomar la cruz cada día. A veces nos quejamos y empezamos a repelar y a decir, ay, ¿por qué? ¿Verdad? Pero cuando recapacitamos, entonces vemos que no es inútil las cosas, las penalidades que sufrimos. Muchas veces son preparación para cosas mayores que vienen, ¿verdad? Yo en mi familia, por ejemplo, perdimos una hermana muy joven, de los 28 años, y fue toda una tragedia porque fue un accidente. Y mi hermana mayor que murió y mi hermana chica eran muy unidas, eran tan unidas que parecían gemelas en la manera de comportarse, ¿verdad? Al grado de que no podían ir a comprar ropa separadas porque traían lo mismo, ¿verdad? Lo mismo traían. Entonces se juntaban para no comprar lo mismo, ¿verdad? Cuando ella muere, pues mi hermana chica se vio muy afectada, muy afectada, al grado de que su salud se afectó. Págalo. Y entonces, cuando ella era médico, ¿verdad? Tuvo que salir, hizo estudios de posgrado, tuvo que recibir tratamientos psicológicos, porque cuando llegaba el aniversario de la muerte de mi hermana se ponía malísima, ¿verdad? De muerte. Y les digo esto porque hay situaciones que Dios sabe por qué. Luego ella se casa con mucha dificultad, tiene una hija y no puede tener más hijos. El doctor le dijo, si quiere más hijos se muere. Entonces, pero esa hija fue tan propensa a los accidentes que cada vez que tenía un accidente, era un accidente grave. Entonces, aquella muerte primera la preparó psicológicamente para soportar lo que venía. Y a veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Hay tantas cosas que yo le pregunto a veces, ¿y qué pasó? Porque no le gusta comentar en familia, es de las muy reservadas, lo que le sucede, lo que pasa, lo que sufre, tanto ella como su familia. Pero a veces se le desliza algo y yo le pregunto, ¿qué pasó? No te puedo platicar, no puedo, dice, no puedo. Tan grave es así como se siente ella, que ni siquiera lo puede platicar, ¿verdad? Pero cómo Dios es tan sabio que la preparó para todo eso, ¿verdad? Su hija a los 14, 15 años no podía manejar un automóvil, pero ya manejaba motocicleta y ya manejaba avión. Ya era piloto de aviones ligeros. Pero automóvil no podía, todavía no, la licencia para automovilista todavía ni con permiso de los padres se la podían dar. Así que de ahí se imaginan ustedes todos los riesgos que la muchachita corría. Gracias a Dios, y ahorita ya tiene un año menos que Brenda, ya superó toda la adolescencia y la juventud y va bien, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cómo Dios nos prepara, por eso nunca debemos protestar, ¿verdad? Porque todo lo que nos manda Dios es para nuestro bien, aunque de momento no lo entendamos. Todas las cosas ayudan a bien de los que aman a Dios, nos dice San Pablo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos entender eso, ¿verdad? Y entendemos que seguir su cruz, ¿verdad?, es importante, y no renegar de esa cruz que a veces tenemos que cargar. ¿Alguien quería comentar algo? Sí.
hacer hincapié, qué bueno que comparte eso, muchas gracias, porque es importante, a veces cuando viene una situación que nuestra forma de ver la consideramos mala, ¿verdad? A veces en ese momento nos podemos dar cuenta, a veces no, cuando nos detenemos a hacer preguntas de conciencia, por ejemplo, ¿y qué cosa buena ha traído esta situación a mi vida? Es importante hacernos preguntas para que haya una conciencia más amplificada, porque la palabra de Dios es fiel, es verdadera y dice, todas las cosas nos ayudan a bien. En ese momento la crisis trae una craquelación a nuestra vida, de manera natural, seamos cristianos, no cristianos, ¿verdad? Pero es importante detenernos a hacernos esas preguntas que parecen ser simples, pero que nos hacen una gran conciencia. Gracias. Pastor. Sí, qué importante es, hermanos, el enfatizar lo que la hermana está diciendo, de que tenemos que seguir, tomar la cruz y el significado, ¿verdad? Que es sufrir juntamente con Cristo, porque el día de hoy se predica a veces un evangelio muy ligero, ¿verdad? Muy color de rosa, incluso un evangelio comodino, sí, de mucha comodidad y de que te va a ir bien y que eres un hijo de Dios. Incluso muchos escritos, ¿verdad? O frases de que tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios o una princesa de Dios y nada te puede suceder. No es cierto. En la realidad, en la experiencia nos damos cuenta que no es cierto. Y si alguien es atacado, son los hijos de Dios, ¿verdad? El apóstol Pedro, por ejemplo, dice, aunque ahora si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Y luego ya sigue hablando de que, como el oro, ¿verdad?, que se prueba por fuego. Entonces es muy importante afirmar esto, ¿sí? Que el cristianismo, aunque de momento podamos o tengamos toda la vida y no hayamos tenido persecución, tenemos que estar preparados porque en cualquier momento puede suceder algo, una prueba personal, familiar o incluso a nivel iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Y dice, y nos hace la aclaración, ¿verdad? El que haya su vida, la perderá. O sea, el que busca conservar la vida sin importarle los principios, los valores, la perderá. ¿Por qué? Porque está escogiendo lo menos y despreciando lo más, ¿verdad? La perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, si yo soy causa dice Jesús, de que ustedes pierdan la vida, ya la tienen segura. ¿Por qué? Porque fue por causa de mí, entonces tendrán la vida eterna, ¿verdad? Porque se mantuvieron fieles, como dice la palabra, hasta la muerte, ¿verdad? Y eso es importante. Y luego, después de todas estas advertencias que les hace y recomendaciones, viene este pasaje que es hermoso, porque entonces les dice todo lo bueno que le va a venir a aquellos que se mantienen firmes. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué está diciendo? Dios, mi Padre, los recibirá a ustedes porque me recibieron a mí cuando sus discípulos les presentaron mi nombre. O sea, es una secuencia. Los discípulos reciben a los discípulos porque los discípulos me presentan. Y si me reciben a mí que soy presentado, los recibirá mi Padre. Entonces es la seguridad, ¿verdad?, de que sean recibidos por Dios. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Qué quiere decir? Que tal cual ustedes se porten, así recibirán. Es lo mismo que enseñaba Jesús, sed misericordiosos,
para que podáis recibir misericordia. Aquí sed bueno con los profetas, cuidad de los profetas y recibiréis premio de profeta. Recibid a un justo, cuidarlo y también recibiréis premio de justo. O sea que las cosas con Dios, miren, la diferencia entre el poder del mal y el poder del bien es clarísimo. ¿Qué nos dice? El Satanás es engañador, es mal patrón y paga mal. O sea que nos trata mal, nos promete mucho, pero cuando estamos a su servicio nos trata mal. Pero luego, cuando esperamos la buena paga, a pesar del maltrato, como cuando tenemos un jefe que nos barre y nos trapea y nos insulta, pero paga bien, paga mal. En cambio Dios dice que es bueno con los buenos y con los malos, y que es justo con los injustos y con los justos, que hace sus bondades derrama parejo, pero además con los suyos pero no hay vamos a decir, cosa mejor que estar bien con Dios, que haberse reconciliado con Dios. Porque si es Él hasta con los malos, es bueno, ¿cómo no será con sus hijos? Por eso aquí hace muy claro el hecho de que Dios es justo siempre y recompensa y da conforme a lo que hicimos, nunca menos, y puede que más. Dice que conoceremos cosas que ojo no vio ni oído oyó, ¿verdad? A los que lo siguen, a los que lo aman. Entonces, es una promesa muy hermosa que Jesús le hace a sus seguidores. Y el 42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, ¿cómo está llamando a sus discípulos? Pequeñitos. Ahí vemos el amor de Jesús por los suyos. O a cualquiera que dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos, dice, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, que aún el sencillo hecho de saciar la sed de alguno de aquellos discípulos tiene recompensa. Aquí Jesús nos está hablando de lo importante que es que nuestra actitud siempre sea positiva para todos, pero especialmente para sus enviados, ¿verdad? Vamos de esta manera terminamos el versículo 10. Ya vimos que este capítulo 10 se refiere a todo lo que es los enviados, o sea, los mensajeros del rey. A todo el capítulo se dedicó a eso, a que los enseñó, los escogió, los mandó, les hizo ver que se necesitaban obreros, los mandó a hacer el trabajo, les dio autoridad y poder para que hicieran el trabajo y luego les dio las recomendaciones que debían de tener presentes para llevar a cabo ese trabajo. Les habló de lo que debían de cuidar, de lo que debían de tener en cuenta cuando viniera la agresión, ¿verdad? A quién temer. Y también les dijo cuáles serían sus recompensas, ¿verdad? Entonces, todo el panorama de los mensajeros del rey.